Buenas noches, mis amigos de Intercoleando. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y estar aquí con nuestra familia. Estamos en Cali, aquí con mi esposo, y nos pareció súper interesante que ustedes sepan estas historias que tiene la familia para contarles. Y el día de hoy es sobre terror. Yo sé que les va a gustar mucho, entonces empecemos. Bueno, ¿quién quiere empezar el día de hoy? Yo. Sucedió en el departamento del Caquetá, en Colombia, en una región muy montañosa, de misterio, de muchas cosas feas, de cosas del río Caguán, Teguasa, que los lanchas veían muchas cosas feas por el río. Pues se vino por esta zona. Sí. La guerrilla tenía la costumbre de matar a las personas que eran desobedientes, los tiraban al río. Que uno pasaba por el río y veía muchos cadáveres. Y los pescados de los bagres comían el cuerpo de los muertos. Y cogieron unos bagres muy grandes de 3 metros. ¿Sí? Eso se llama en Puerto Limón. Nosotros estábamos en Puerto Rico, Caquetá, un municipio de Caquetá, y la finca quedaba al fondo, bien como a caballo, era 1 hora. A caballo. De Puerto Rico 1 hora a caballo. Entonces, mi abuelo, por parte de mi papá, dejó una finca en herencia, muy grande, muy ganadera. Pero mi papá compró la mitad de la finca y luego un tío le dio la otra parte de la finca. Entonces yo me fui a trabajar con mi papá y compré un ganado, un fondo ganadero. Papá tenía como 100 reses de fondo, yo compré otras 100 reses, pusimos unos reñaderos. Bueno, papá se vino para Cali con mi mamá y yo me quedé con un hermano, Alberto, que es muy vago, era muy vago. ¿Qué sinvergüenza? La finca, en la finca era una casa de madera, una casa grande de madera, era entablado, era pura tabla. Y las ventanas, no tenía ni ventanas ni puertas, eso eran cortinas eso era una casa muy obsoleta, muy grande. La unilla, la casa de leña y todo. Resulta que mi hermano se fue era muy padre con un mujeriego, se quedó, sacó la hierba. ¿Es casado? ¿Ah? ¿Es casado? Sí. Eso se edita entonces. Resulta que yo le dije, hermano, usted se fue al pueblo y me quedo yo solo. Yo me quedaba solo en el pueblo, en la casa con un pedacito. Se quedó tomando con una vieja y se emborrachó y no llegó a dormir. Yo me fui. Una vez y me fui para el pueblo a buscarlo. Cuando yo iba por un broche, yo vi un broche en la finca, hay una casa abandonada en el camino, bien adentro, saliendo de la finca, hay una casa como abandonada, pequeñita de tablas, donde los viajeros guardaban muchas cosas ahí, las de los caballos, Entonces, yo pasé y yo era muy arriesgado, soy muy arriesgado. Yo vi una luz que se encendió en esa casa abandonada y me causó admiración. Entonces yo me bajé del caballo y yo me subí a la puerta, yo empujé esa puerta así y yo vi una mesa grande de madera y en la mesa había un ataúd. Yo como una especie de un ataúd, como un féretro ahí. Entonces yo me asusté mucho. Entonces yo escuché que alguien me dijo, vení para acá. Y yo, Dios santo, esto es Jason. ¿Ah? Jason. Digo, vení para acá. Me mandó la mano y él los que huyen, ¿no? Claro. ¿Ah? Un viernes 13 porque no, yo sé que esto fue miedoso, muchachos. Esto fue miedoso. Claro, esto fue miedoso porque eso fue en el año 80, creo que fue en el año 80, ¿no? Entonces yo me fui y yo cogí el caballo y lo taloneé, tenía buena montadura, el caballo era mío, ¿no? Tenía buena silla, tenía escuela, el caballo, yo llegué ahí con el caballo marrón, y sigo para el pueblo. Cuando llegué al pueblo me encontré con un tío, estaba comiendo con mi hermano, y le conté la historia. Él me dijo, amigo, anda a casa, asustes. Ahí se le apareció el demonio a un tipo que era muy berraco y la retiro. Llama fulano, el tipo era de machete, era de pelea, y todo el borracho, un día borracho también le pasó lo que pasó a usted, yo fui a esa casa, vio una luz muy tenue, se arrimó, entonces la casa fue más aterrido porque el hombre era un tipo grandote, y él decía que se le venía la pancilla, peleaba con el demonio, con la canasta. Virgen Santa. Bueno, entonces este hombre, esa vez sí, cuando el tipo le dijo, ven para acá,
Yo sacó la penilla y lo encendió penilla. El demonio salió y salió y lo cogió. Y por una cañada que hay una mata de guauda, el tipo se fue rodando con el demonio abrazado, perdiendo cuerpo a cuerpo. Cuando el tipo lo encontraron todo arañado así. Fue al hospital, lo llevaron al hospital porque el tipo tenía muchas cosas que el tipo no sé cómo. Dicen que el tipo tenía una cosa, algo como que de poder, para defenderlo, algo pues como un escapular, una camándula que tenía, algo tenía en el cuerpo, que tenía, pero le arrancó la camisa, el demonio le dio ese crucifijo a ese hombre y lo dejó quieto, en una mata de bauta, lo dejó tirado, pero lo dejó casi moribundo porque lo rayó mucho con las uñas. Entonces, esa es la historia que yo me salvé de eso. ¿Pero el señor falleció? ¿Ah? ¿El señor falleció? No, el señor no se lo recuperaron en el hospital. Fue del hospital de Puerto Rico. Ahí trabajaba una prima mía. Ella me decía que estuvo, ella me confirmó, Beatriz, era que me tomaba los pies, yo soy Beatriz. Beatriz trabajaba. Lo dicho, es cierto, el tipo, es historia, no es cuento, el tipo estuvo aquí hospitalizado como casi un mes. ¿Eso fue en Caquetá? Caquetá, Puerto Rico, sí, Caquetá, Colombia. Tuvimos la fiesta de moto con mi papá. Allá por Puerto Rico, Sí, así como estas hay muchas historias, lo que se ve como en las veredas, en los campos, ¿no? Es donde hay como más historias de la gente que ha atravesado por estas situaciones que realmente son bien escalofriantes. No sé si de pronto alguien más quiera compartirles una historia. Bueno, Vivi. Bueno, aquí en la ciudad de Cali, bueno, exactamente en una vereda que se llama Atenas, donde nosotros habitamos, donde estamos. Ajá. Hace muchos años, yo tenía aproximadamente unos 12 años, a nosotros nos gustaba ir mucho a San Antonio. Y de regreso íbamos pues todas mi mamá y todas las hermanas de ella, las sobrinas de mi abuela, íbamos pues toda la familia. Entonces nos íbamos caminando y nos regresamos caminando. De San Antonio hasta la vereda siempre hay una distancia. Entonces, y en ese trayecto pues hay mucho monte y muy oscuro y así. Entonces, anteriormente, las personas que, como se veía mucho el tema del narcotráfico y mataban a las personas y les venían a dejar los cadáveres por acá. Entonces, ocurrió que un señor se ahorcó y siempre decían que en esa zona donde él se había ahorcado asustaban, pero pues nosotros éramos incrédulos. Entonces nosotros veníamos con todo, pues toda la familia, y cuando nosotros vimos que algo que se cayó, como que tiró de ese árbol hacia nosotros, o algo así blanco, y todos nos quedamos paralizados, pero pues nosotros de los mismos nervios pues seguimos avanzando. Cuando de la nada volví, salió algo así como una sombra, y nos iba a coger, y nosotros pues obviamente arrancamos a correr, y fue una sensación bastante, sí, nosotros sentimos una sensación. Ese día íbamos con los niños y los cogimos de la mano y arrancamos porque eso fue impresionante. Bueno, pues nosotros empezó a aullar como un lobo, y nosotros pues obvio nos dio más susto. Dice que es como la presencia, casi siempre cuando me cuentan que han habido así como esas historias así, suena como un lobo, como vera, muchas veces se ve que son gatos, pero realmente es que se está presentando alguna manifestación. Sí. A mí también, cuando era pequeña, me han pasado muchísimos casos. Dicen que las personas que son muy nerviosas no las asustan, pero yo soy una persona muy nerviosa y un poco a veces. Exactamente el 14 de julio del actual año, yo estaba en mi casa, yo vivo en un tercer piso y yo tengo un primito y mi hija menor, ella les gusta estar en mi cama. Entonces se escuchan como los resortes de la cama. Entonces yo estaba recién saliendo de una cirugía, yo subí a la casa y cerré la puerta. Entonces yo sentí que alguien ingresó a la casa, pues sentí a los niños. Y estaba yo en el baño y yo escuché que eran saltando en mi cama y saltando, y yo era llamando a Damián, a Joel y a Sara, y no cuando yo dije, pero que no responden, y cuando fui a la habitación, seguían saltando y sonaban los resortes de la cama y no era nadie.
¿Seguro que tú miraste eso? Sí, pues, pero no, era el sonido, pero no había. Pero tú ves el movimiento. Sí, y yo me quedé como loca y no, a mí no me importó cirugía ni nada, yo salí corriendo como una loca por esas gradas. Uy, yo también. Pero bueno, era. Sí. Wow, pero eso también fue fuerte. Sí, porque uno escucha normalmente, pero uno ve. Pero bueno, por acá donde nosotros vivimos hay un charco que se llama Las Pilas, y en ese charco, con el pasar de los años han fallecido muchas personas ahogadas, muchísimas. Dicen que en ese charco hay pues presencias extrañas y que esa presencia extraña es la que pues hace a las personas y las hace ahogar. Entonces cuenta una de mis tías que a ellas les gustaba mucho en su juventud ir a esa vereda a bailar en una caseta comunal. Entonces que una vez ellas estaban pues iban para la caseta y cuando vieron que dice en la mitad del charco dice había una canoa blanca con alguien ahí remando, es que todas las personas, pues los pelados que iban hacia allá, se arrancaron a correr, ya que eso fue bastante tenebroso. Bueno, si tenemos amigos que nos estén viendo aquí en Atenas, pues los invitamos a que en los comentarios también compartan todas aquellas historias, por si viven por acá o tienen amistades o han escuchado algo. Sería muy interesante para todos nosotros poder compartir todos estos temas que de verdad que gustan mucho y llaman mucho la atención. Doña Jackie iba a decir algo. Doña Jackie es la de las historias. Pues así, tantas cosas que han sucedido. Resulta que mi hija Viviana, ella era muy amante al muñeco Pikachu. Al muñeco Pikachu. Ella era con el Pikachu aquí, ella los cuadernos, el Pokémon, los cuadernos, todo, hasta las zapatillas, bueno, todo era eso. Y yo estaba con mi mamá y ese día nos dio por bajar a la casa, eran como las 7 de la noche y cuando ella se adelantó, ella se vino. Cuando yo la escuché que ella gritó, pero pues yo no miré, cuando yo vi fue que el muñeco que estaba encima del televisor le saltó hacia ella y le habló, algo le dijo, y el muñeco le salía como juego y se le cayó hacia ella. Y yo, como iba con la otra niña mía pequeña, yo lo que hice fue salir corriendo, pero la Viviana me dejó ahí, yo salí pidiendo ayuda. Y ya vino mi mamá, ellas en esos momentos recién estaban entrando a la iglesia cristiana, ya vinieron y comenzaron a orar y pues a pedirle a Dios. Y ellos comenzaron a quemar el muñeco, ese muñeco no se quemaba, sino que eso entre más y eso nada, y eso le dieron hasta machete, o sea, lo partían y el muñeco nada, esos muñecos. Eso era un Pikachu, era un muñeco, era amarillo. ¿Y hicieron con eso? Pues hasta que ya ellos comenzaron a orar y a orar, hasta que ya se quemó y se quemó bien. Y entonces ellos, para que no quedara así, lo cogieron y lo machetearon varias veces y hasta que ya lo incineraron, le echaron bastante gasolina ya. Y sí, eso fue terrible los días porque ella ya no dormía, ya ella era como que, mamá, ese muñeco, y hasta ahí se le quitó el cuento de todos los muñecos. Dicen que los mismos muñequitos no tienen nada que ver, pero a veces ellos se encariñan tanto con el muñeco y eso es lo que me pasó a mí con ella. Ay, otro tema de así, pues no sé, me parece el tema es que hay personas que no creen que alguien cuando va a fallecer recuerda los pasos, pero yo sí lo creo porque a mí me pasó. Nosotros teníamos un amigo del colegio y resulta que mi papá había organizado la ventana, le había colocado un vidrio. Entonces él era muy cansón y cada que pues, venía a visitar, él molestaba en esa ventana hasta que un día la quebró. Entonces nosotros siempre nos molestábamos y le decíamos, ve, ¿cuándo venían a pagarnos el vidrio? Ve, ¿cuándo venís? Y él pues siempre pues podía, ay, un día de esos. Nació mi sobrino, bueno, eso transcurrió como un año y pues nunca lo pagó. Entonces mi sobrino tenía apenas estaba recién nacido y como él era bastante pues él pues permanecía llorando. Entonces con mi hermana estábamos ahí trasnochando con el niño y estábamos en la sala. Cuando nosotros sentimos que como si él hubiera llegado, pero era la madrugada, como si hubiera llegado ahí en la ventana
y se despidió ahí en la ventana y cerró la ventana y empezó a molestar así como él la hacía. Y pues con mi hermana nosotras nos asombramos y fuimos a ver qué había en la ventana. Obviamente esperar porque pues era madrugada, nosotros decidimos, pues nosotros pensamos que era de nosotros y llevar Dani, pero hasta ahora porque era de nosotros, obviamente. Era más parte de nosotros, no era nadie, ¿no? Cuando el otro día nos contaron que más o menos a la hora que él falleció, lo mataron. Fue a la hora que él se falleció, fue a despedirse en un problema. Yo también tuve una experiencia parecida, con una muy buena familia. Cuando nos iba a visitar en la fortaleza, vivimos en el segundo piso, entonces son de esas puertas que tenían como la mitad es un vidrio, pero como borroso. Pero entonces cuando él venía, yo siempre reconocía que era él. Yo decía, llegó Miguel, y iba a abrirle la puerta, el señor alto. Y entonces, ese día, yo estaba acostado con mi papá, en el último cuarto viendo televisión, y tocaron la puerta. Y cuando yo llego, y tocaron la puerta. Entonces, cuando yo llego, salgo, y yo lo veo parado, pero se veía borroso. Y yo me volví a coger las chanclas, porque le dije a mi papá, llegó Miguel, me va a abrir la puerta. Y cuando busqué las chanclas ya no estaba en la puerta, pero de todas maneras fui a abrir la puerta. No estaba. Yo le dije, papá, Miguel, porque siempre lo reconozco sobre ese living. Y la misma semana murió. Eso es que mire que a mí, nosotros también había, pues a mi papá y a muchos les gusta por acá hay arriba quedaba un juego de sapo, era un señor, el papá de un compadre, él siempre arrimaba a la casa a veces cuando bajaban de allá, porque por detrás de mi casa estaba el camino, y él a veces bajaba, bueno, uno les escuchaba que bajaban de jugar sapo y todo eso, y ese día se escuchó patentico que él tocó la ventana, y o sea, él tocaba la ventana y seguía derecho y ya sabía uno el que él tocaba. Cuando yo llegué, yo ya voy, y le escuché pues que él dijo algo, pero pues yo sabía la voz de él. Cuando yo salí, ya no había nadie por ahí. Cuando al otro día, muy a las 6 de la mañana, nos dijeron que se lo habían llevado grave para el hospital y a las 9 de la mañana que ya había fallecido. O sea, fue en esa misma que él vino y ni siquiera él había subido ese día a jugar sapo porque estaba enfermo, pero pues sucedió así. Entonces sí existen, pues, si hay en los mitos esos que vienen las personas a despedirse, que vienen y no los hacen. Eso le llaman recoger los pasos, ¿no? Yo tengo una historia también, los pasos. Una vez que estábamos en pandemia, nosotros vivimos una parte que hay muchos árboles, mucha naturaleza. Resulta que eran como las 11 de la noche. Y yo estaba jugando Play al lado de la puerta. Y yo estaba jugando Play ahí concentrado y yo sentía que alguien me miraba. Que alguien me estaba mirando. No, que alguien me estaba mirando. Y yo frenaba el Play y volteaba a mirar para los árboles porque era oscuro, se veía muy oscuro afuera afuera de la casa, y yo miraba, seguía jugando. Me hizo parar como 3 veces y ya en la desesperación cerré la puerta y apagué el Play. Me fui con mi mujer, acostarme a dormir en la última pieza. Cuando yo me he puesto a dormir, cuando sentimos que ¡bum!, pegaron la puerta y salimos a mirar, por ahí no había nadie. ¿Dónde fue? Fue aquí abajo, ¿Sí? de la casa. Pero yo estaba, Brigitte estaba al lado mío y yo sentía, y yo le decía a Brigitte, amor, alguien está allá. Yo hasta salí a mirar y buscaba y nadie, miraba los árboles y no había nadie ahí. Cuando ya cerré la puerta, que ya me iba a acostar, ¡bum!, patearon durísimo. ¿Otra vez? ¿No? La plaza es, ajá, y nadie, salimos de una, yo salí con linterna a buscar y no, pues no había nada. Yo estaba en la clínica, ¿no estaban ahí? Sí, la que me escuchó. Sí, yo estaba sentada en la sala, inclusive que yo le dije que alguien se había asomado a la ventana, había pasado derecho, o sea, había pasado, sí, pero no vimos, fue
yo estaba en la ventana cuando yo sentí que alguien se acercó allí y de una, como quien dice, a abrir la puerta, o sea, le pegaron con la puerta durísimo, como a abrirla, y cuando en un momentico salimos y no vimos ni arriba ni abajo, o sea, Pero la persona tiró correr como hacia el barranco. como, o sea, yo la vi que salió así como hacia el barranco, pero no, ese día buscamos con los vecinos y no encontramos nada. Mira, hasta vecinos llegaron a buscar y si hubiera sido una persona, lo hubiéramos encontrado. Y los perros comenzaron a aullar. Eso salieron cantidad de perros, eso eran ladre, y unos aullaban y otros ladraban, y eso fue Ese día todos. Y aquí también se escucha, o sea, lo hemos visto, yo sí una vez lo vi el duende, y hace poquito mi nieta también lo vio, nos quedamos aterrados, estábamos almorzando cuando ella nos dejó aterradas con lo que nos salió, y a veces se escucha, son las 12 o 1 de la mañana y una en la cancha de acá donde se escuchan los caballos, como que si alguien estuviera montando y esos caballos relinchan y eso es durísimo que andan y parecen desbocados y todo. Sí. Pero la nieta mía sí vio donde estábamos todos almorzando cuando ella salió y vea quién es ese que está allí. Ella mostraba para los árboles. ¿Y el quién es ese? Entonces nosotros le decíamos, ¿quién, mami? Ahí no hay nada. Sí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, vean, se está escondiendo, él se escondió detrás del palo, pero nosotros salimos todos a mirar y no veíamos nada. Cuando ella decía, nosotros decíamos, ¿pero quién y cómo es? Y entonces cuando ella nos dijo que era pequeñito, que era así chiquitico, y después nos dijo que era feísimo, que tenía la cara así, ella nos arrugaba la cara y nos describía que era feo. Y ella nos decía, ¿pero cómo se llama? Y ella nos preguntaba a nosotros que cómo se llamaba, y nosotros comenzamos a erizarnos y todo eso, pues ella en la forma que nos contaba. Y dice, cuando ella nos dijo que tenía los pies así torcidos, y ella misma intentó mover los pies, y dice, no, nosotros nos erizamos y nosotros vio el duende, porque por aquí, o sea, varias personas lo han sentido. Y cuentan la historia de duende. Ajá, y cuentan las historias de duende. Y la niña decía, mírenlo, está allá atrás, mírenlo, ¿cómo se llama? Y ella nos preguntó, nos decía a nosotros que él le estaba diciendo que venga para acá. Y nos quedamos aterrados de ver que la niña cogía y era, mire, él me está llamando, me está diciendo que sí, pero él está feo, ¿cómo se llama? Y él decía, ¿cómo es? Y nosotros decíamos, ¿cómo es? Y él decía, mire, es pequeñito. Y es así, es feo. Y cuando ella hizo que el gesto de la cara y de los pies, entonces ya ahí caímos en cuenta que era el duende y que ya había visto. Entonces de ahí nos ha tocado ponerle más cuidado a ella por esa cuestión, porque, o sea, por aquí así ya las niñas las persiguen muchísimo. ¿Allá está? Ahora que... ¿Cómo es él, Ayara? ¿Cómo es él? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí se maneja. Sara, ¿cómo es? Ahí se maneja. ¿Dónde la hizo Sarita? Ven, ahora que... Ya que toca el tema de los duendes. ¿Dónde está? Mira que... Ahorita, Laura, mi hija cuando estaba pequeñita, el árbol, ella era muy perseguida por el duende. La llevamos a la finca, cuando llevamos a mi papá a la finca, mi esposa, cuando descanse, ella la cuidaba mucho porque ella decía que veía un muñeco, un personaje que no se debe decir nada, que era un niño que la llamaba y le tiraba piedritas. Y en la casa también ella le tiraba muchas piedritas y le molestaba mucho el duende. Yo cuando era pequeña me dice mi abuelo que yo hablaba con él. Ella también había mucho el duende a la vista. Tenemos el mismo amigo. Pero el mío es que llamaba Menchu. Ella le colocó Menchu, ella se metía bajo la cama detrás de las puertas y dice, ¿yo con quién es que está jugando? ¿Con quién habla? Y decía que Menchu. Una vez, yo también, yo no sé, yo he tenido mucha visión para ver las cosas, ¿cómo llaman estas personajes, estas vainas de miedo? O sea, no es como que mal, o sea, yo he tenido mucho para ver. Una vez, me cogió la tarde, aquí también que Jamundí, papá tuvo que ir a San Antonio, por Potrito para arriba. Entonces una vez, yo estaba grande, pues ya, yo me enojé en la casa y me fui para la finca. Cogí un maletín, empaqué un pantalón, pantaloncillo, nada, y me fui tarde en la chiva, no llegó la chiva, ya estaba
hasta afuera me fui a pie. Me cogió la noche. Aquí pasó en una quebrada y yo sí vi en una piedra de la quebrada y era como las 7 de la noche, 8, no sé qué hora era. Yo vi un personaje encima de la piedra con un sombrero grande, con un sombrero pequeñito, era así, no se me la cara y me llamaba así. Me decía, sí, tocaba como, no sé qué, si es que así tocaba como una musiquita muy encantadora, tocaba como una guitarrita muy encantadora. Y yo pasé de una importancia porque yo, en verdad, yo me encuentro mucho a Dios y pues me pusieron los pelos como de punta, ¿no? Eso va en la finca del capítulo. Llegué yo a la casa y yo le conté a mi mamá, a mi papá, me dijo, mira, pues ahí sí que habían visto unas quebraditas, ¿cómo pasa por aquí? Han visto el sí, pues, ¿de dónde está una de esas personas? ¿Y cómo se? Nosotros cuando ella estaba pequeñita, bien tan pequeñita, nosotros nos tocó coger y a mí me decían, una vez me tocó coger y echarle, ellos no les gusta la mierda del marrano, y me tocó echarle en las cuatro esquinas para que te estaban siguiendo. ¿Qué están siguiendo allá? Persiguió mucho el duende y ella jugaba mucho con el duende, entonces que para que lo orientara y todo eso, me dijeron que le echara, vea, me dijeron varias cosas, ¿no? En una de esas que le consiguiera mierda de marrano y se la echara en las cuatro esquinas de la casa. La otra era que le cogiera y le pusiera una mesa, en una mesa con un mantel, que le pusiera un machete y una guitarra y una caneca de aguardiente. Y ese día mi cuñado y otras 3 personas más dijeron que iban a pues a esperar hasta que el duende llegara. Y ellos se descuidaron y cuando se fueron a dar cuenta la media caneca de aguardiente que le había puesto estaba o sea, le han puesto lleno y cuando fueron a ver la caneca estaba por la mitad y mamá vea, y cuando cuando escucharon como hay una guitarra, dejaron la guitarra destemplada. Cuando ellos escucharon que estaba algo ahí, que ellos fueron ay, mira, me dice, porque fue realidad, o sea, cuando ellos escucharon que la guitarra la comenzaron como a mover, a él le dio rabia y cogió y tiró la guitarra, y cuando ellos ya salieron fue que dieron cuenta que la mitad de la caneca de aguardiente estaba por la mitad. Y entonces ya ellos cogieron el machete y comenzaron a rastrillar, y eso rastrillaban el machete y todo eso. Y de ahí, pues como le dice, la verdad sirvió porque ya no me la volvió a molestar, porque es que ella me metía debajo de la cama a jugar con él, se metía detrás de las puertas, a veces se me subía ese palo y ahí, y era Minchu, baje, Minchu, venga, Minchu, y a toda hora era Minchu, ni ese era el grande, y ella jugaba hasta que al fin nos tocó hacer eso porque eso era desesperante verla a ella pues. Pero mire que sí me sirvió la mesa, el machete, y ese día, el yerno, el cuñado mío fue que hizo eso con el marido de una tía y el marido de una tía y el cuñado mío y otra persona, no recuerdo si fue el marido mío o otra persona que hicieron eso. Pero ese día nos dio susto y a la vez cuando salimos y es que ay, se tomaron la media caneca aguardiente y no supimos a qué hora ni nadie estábamos mirando. Pero sí nos sirvió eso, la guitarra y la rastrillada del eso porque él le dio rabia y cogió el tiro y se fue. Y el cuando se tiró ajá, claro, se sintió cuando él tiró la guitarra así, cuando salimos fue que vimos cuando volteamos a ver la caneca de aguardiente estaba por la mitad, y entonces dice que a él le daba rabia ver la guitarra destemplada, a él no le gusta que tengan una guitarra destemplada, porque a él le gusta tocar la guitarra. Sí, es verdad. Y entonces, ¿qué hizo él? Le dio rabia y salió y se fue y ni me volvió, pero ahorita está volviendo. Parece que está volviendo otra vez. Sara, cuéntanos, ¿dónde ves el duende y cómo lo viste? Ella es la niña de la que estamos hablando, que ella ha visto, pues podemos decir que es el duende. Cuénteme, amor. ¿Dónde lo viste? En estos momentos estamos un poquito así como todos mirando para allá, porque la niña parece que estuviera. ¿Dónde está Sarita? ¿Dónde vio el duende? ¿Y cómo es? Cuente cómo es. ¿El duende es bonito o feo? ¿Cómo es él?
¿Cómo es el duende, mi amor? ¿Cómo hace? Como todos los niños. ¿La cara cómo la tiene? ¿Cómo? ¿Bonita o fea? Hable, hija. Vea, ¿cómo él le tiene la cara al duende? ¿Los pies cómo los tiene? Cuando él se para, ¿cómo los tiene? ¿Y cómo hace para llamarle a usted? ¿Y cómo la llama usted? Cuando la llamó, le oyó ese día, ¿cómo le la llamaba usted? Que usted nos contó que la estaba llamando. ¿Cómo la estaba haciendo con las manos? Sarita, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el duende cuando la llama? Cuéntame a mí, ¿cómo hace? Cuéntale a ella. ¿Cómo hace, mami? ¿Cómo hace el duende? ¿Cómo la llama? ¿Cómo te llama? ¿Tiene algo en la cabeza? ¿Qué tiene? ¿Un gorro? No. ¿No tiene gorro? ¿Sombrero? ¿No? ¿Qué tiene? Tiene una cabeza, pero... ¿Y la carita cómo la tenía? Usted dijo que la carita la tenía fea. Tiene cabeza, tiene cabeza. Le parecía un señor. ¿Pero tiene cabeza grande o cabeza chiquita? Grande. ¿Y tiene la cara fea o bonita? ¿Fea? ¿Y los pies cómo él hace con los pies? Pero sí, ¿verdad? Sí, ¿lo hace? ¿Y dónde mantiene él, mami? ¿Dónde está él? ¿Y él mantiene ahí o hay veces se va? No le realiza. ¿Hay veces se va? ¿Ahorita está ahí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Está allá? ¿Dónde allá? Sí, claro, la madre existe en todas las... ¿Dónde está? En todas las... ¿Y te está llamando o no? ¿Tú estás llamando? Nosotros estamos. ¿Cómo te llama? ¿Él cómo le llama a usted para que vaya a jugar con él? ¿Cómo te llama el duende? ¿Cómo te llama el duende? ¿Qué pasó? ¿Con una cara? ¿Con una cara? ¿Y cómo hace la cara? ¿Él cómo tiene la cara? ¿Fea? No lo mires ahí. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí no hay nada. Aquí está el duende. Ah, no, ese no es. Ay, no, muy grande. Un poco narizón, pero no es. Tiene cacho. Un duende argentino. Esa no fue que tiene que tiene que dijo a veces. Yo no he visto a nadie. ¿Tú nunca has visto a nadie? No, el duende. Vente, panda. Ah, por eso fue la. Bueno, continuemos acá. La historia. ¿Qué digo? Que se fue. Cuando salí se fue. Me gustó de mí. Cuando salió. Cuando ¿Se salí fue? se fue. En mi claro. Bueno, sí, esta es una historia. ¿Se fue? esperada. Sarita, ¿él se fue? Mi presencia lo ahuyentó. Hasta el Victoria. Bueno, no, sí, estas historias son bien interesantes, de verdad que uno me queda como impactado con todas estas cosas. No sé si alguien más tenga algo por acá. Sabes que también sube mucho la Llorona, ya viene del río. ¿En serio? Cuando éramos pequeños, una vez escuchamos y nosotros creíamos que era una gallina y cuando lloraba, ¿no? Ella sube, sí, ella sube por aquí, por la loma de nuestra casa, de nuestra casa. En ese tiempo estaba aquí. Liliana. Casi todavía no lo he escuchado. Mire, es que arañaban el techo. Entonces nosotras tres estábamos acostadas en una, nosotras tres, mis dos hermanas y yo estábamos acostadas en la cama. Y ese día sentimos así como arañadas. Y yo, entonces nosotros le dijimos, Vivi, hermana, está
hay alguien allá arriba, y ella pues para que no nos diera miedo nos abrazó a las dos, tranquilas que es una gallina. Ay, cuando empezó a llorar y a llorar y a llorar, pero fue grandísimo. Claro, cuando ya nos abrazamos, cuando al otro día escuchamos a los vecinos decir Que la habían escuchado. ¿Y cómo es el llanto de ella? ¿Realmente es como una mujer o como por un gato? no, una mujer ¿Y si llorando dice algo con los desesperadamente. hijos? No, pues nosotros escuchamos nomás la lloraba. Sí, Durísimo. sí. Así. Pero horrible, uno a medida que la siente más así como al cerca, no le hace como asusta más. es que es muy feo ese sonido que emite, es muy feo. Por aquí casi todo el barrio la ha escuchado. Y el pollo malo, La gemidora. y el pollo malo. La gemidora. La gemidora salía otra. Mira, una vez estaban tomando mis yernos y la llorona los asustó y era una los mandó. Estaban por allá abajo buscando trago y vino y los asustó y se tuvieron que venir rapidísimo para la. Es que ellos fueron a conseguir más trago y mi mamá fue detrás de ellos. Es que mi mamá dejó de buscarlos para que no compraran más trago y ellos atrevidos. Dice, ¡la llorona! ¿Atrevidos? No, pero no No, pero es que ellos la escucharon en realidad. escuchamos, pero ellos no vienen. Sino que ellos escucharon la llorona y como yo me había ido a mirarlos para donde habían pegado, entonces ellos me volvieron a mirar y dije, mira esa es la llorona, y ellos salieron por ahí. Pero ellos sí escucharon realmente la llorona. ¿Qué sería una vez que yo vine acá a la vereda? Llegué a una reunión, no recuerdo una reunión. Sí, no. Estaba bailando acá, pero yo no, me tomé como 3 veces, yo no tomo licor, ¿no? Yo me tomé de una moto y pues yo me miré la moto. Carolina me despidió allá afuera, Felipe, Carolina le dijo, don Eduardo se va. Te curo con la sangre de Cristo, le dije, amén. Te curo con la sangre de Cristo. Y Pipe me despidió, no, pero me bajé de la moto. Era más de las 12 de la noche, era como las 10 de la 1 de la mañana. Y desde que yo comencé a bajar de aquí, sentí que alguien me perseguía. Como al lado mío así, me volaba y me miraba. Y yo decía, Dios, y yo bajé hasta allá, a la carretera, hasta la, ¿cómo se llama esa? Bueno, la avenida principal, cogí se destapada, hermano. Llegué al solo y tipo, ese animal no me perseguí, pues. La bruja iba detrás de ustedes. Yo no puedo mirar para yo decía, pues, que algo me decía, no puedo mirar para atrás, no puedo mirar para atrás ni por los espejos, yo no puedo mirar para atrás, algo me decía, no mires para atrás, me decía, no mires para atrás, no mires para atrás, pero seguí yo, se deja muerto, hermano, y hasta abajo, donde acudía la circunvalación, ya me terminé el río, ya transportaba a mi compañero. Pues la bruja, mire, a mi cuñado, él venía a hacerle visita a mi hermana. Él venía a hacerle visita a mi hermana y él vivía en ese entonces en Villa del Lago. Y él también llegó y cogió y se despidió de mi hermana y se fue. Y él sintió que algo en la moto se le subió y él volvía y tocaba y miraba y no había nadie. Si él llegó y él siempre en la moto pesada y pesada como que se hubiera llegado alguien. O sea, como que se hubiera ido alguien atrás de él. Él llegó y guardó la moto. Cuando ya iba casi llegando a la casa de él, sintió que ya la moto estaba liviana. Él llegó, entró la moto y cerró la puerta. Y él dormía en un segundo piso y había un ventanal grandísimo. Y él llegó y se cambió. Y cuando fue ya a cerrar así la cortina, porque la ventana estaba cerrada, pero la cortina no. Y él cuando va a coger la cortina así, cuando él vio que un pájaro grandísimo y que era una cara de una vieja horrible, y llegó y era el pájaro, pero la cara se veía horrible. Y llegó y se estrelló contra el, ¿cómo es que llama? Contra el vidrio. Y él ese día dijo, yo no vuelvo más por allá ni nada de eso, pero pudo más el amor, el susto, porque si yo y todavía está con mi hermana. Y mire, eso le pasó a mi cuñado y desde ahí él bajó corriendo porque él sintió que el pájaro cayó hacia allá. Y cuando él bajó, él se cogió y le alcanzó a dar con un palo en una aleta, o sea que le alcanzó a dar duro porque era un pájaro horrible y la cara era de cuenta una mujer, pero era feísima la cara. Y él le alcanzó a dar, en una, pues dice él que en un ala.
Y él dice que donde él hubiera sacado un machete o algo ahí ya la había matado, pero pues como dicen que es que sí, que las brujas existen por acá. Si a él le pasó eso y él todavía hasta ahora dice que él se acuerda de eso patentico como le pasó. Y él pensaba, el deseado otra vez va a llover otra vez. Y entonces comenzaron a decirle, coloque los calzoncillos al revés, coloque las tijeras en cruz debajo de la almohada y un poco de cosas, entonces para poder que no lo siguiera persiguiendo la bruja. Sí, a mi cuñado. Uy, no, qué miedo, pues sí, por acá no voy a ver que vine. Que me espantó, qué miedo, pues sí, por acá. Pero que la carretera no vive por acá. Doña Vicky no vive por acá. Doña Vicky. Mamá, la Rivera. La Rivera. La mamá es Steven. No, pero yo vivía aquí, que nosotros vivimos acá todas las calles. ¿Cómo nos usan, oír? A la hora que llegaron. Igual no sí lo asustaron. Nunca sencionaste. No, nunca. ¿Allá abajo? Ah, ¿Estaba llegando? una vez no sabemos si fue que cayó la moto, la intentaron robar, que si no nos llama a las 5 de la mañana, No, pero doña ya que se la den, pero es que se cayó muy raro, o sea, ya estaba lloviendo y todo, y No era que la bruja de Dios tenía escoba y que Quería llevar la moto. no, que él tenía una necesidad y se jugaba a motorratonía por ahí. También tengo otra historia. Una vez con mi hermano nos fuimos a mandar por un barranco. Estábamos en un pueblo, estábamos bebiendo, varios amigos, y resulta que se terminó la rumba a las 3 de la mañana y fuimos a acostarnos y mi hermano y yo dijimos, no, sigámosla. Y el resto de quedaron, yo, no, ya no más, nosotros nos quedamos. Y resulta que con mi hermano y yo, no, vámonos a seguir bebiendo, que yo escuché que había un rematadero que llamaba Casablanca, donde todo el mundo pegaba el pelo para allá. Ah, Colonia Valle. Y nos fuimos los dos. Y precisamente los dos teníamos el celular ya como en 3 de batería. Nos alcanzó a guiar hasta el sitio y se nos apagó el celular a los dos. Llegamos los dos a ese lugar y la verdad vimos gente con cara de malos, gente, o sea, no era el ambiente de nosotros, gente sentada ahí fumando y todo eso. Entonces, mi hermano y yo, no, devolvámonos, pero el lugar era retirado, Ay, el carro. y era una montaña, andábamos en un carro los dos. Entonces ahí nosotros nos preguntamos cómo hacemos para regresar al pueblo, porque nosotros no conocemos. Veníamos en la carretera una destapada, mi hermano venía manejando y yo le dije, Cristian, allá al fondo un carro veo la luz. Mi hermano también la vio. Entonces yo le dije, ese carro debe ir para el pueblo, acelere. Mi hermano aceleró rápido. Resulta que nada que alcanzábamos a ese carro, nada que alcanzamos por ahí destapada, y eso oscuro. Y un momento a otro, el carro voltea a mano izquierda. Te digo, mi hermano Cristian volteó el carro a mano izquierda, vea, hágale que nos va a perder. Cuando íbamos rápido, cuando mi hermano hace esa curva, una velocidad bastante. Si estábamos tomando, cuando nosotros hacemos esa curva, y digamos como a los 10 metros, había un abismo y cayó un río. Dios. Y mi hermano, gracias a Dios, la verdad, el trago nos fue. Llegamos asustados ya a la casa. Carro frenó prácticamente en el abismo y yo empecé a mirar para los lados y no, eso no tenía por meter para ningún lado un carro. Y no había ningún carro que haya No, caído. nada, nosotros miramos. El carro nada. desapareció. Sí, el carro no, la luz, porque nosotros miramos en una luz. No, yo le dije a mi hermano Cristian de lado de reverse y vámonos que los quería tirar, no, esa vez como matarnos. Bueno, eso es lo que dicen, que hay que tener mucho cuidado cuando uno está sin carretera, sobre todo así cuando es de noche, no seguir nada, ¿no? Esos carros así que aparecen, no darle a personas así que atraviesan animales. Tener mucho cuidado, si a alguno de ustedes les ha pasado esta situación, ya saben, en los comentarios lo podemos compartir para que todos nos enteremos de todos estos temas. Sí, les digo. Lo que pasa es que uno también es masoquista. Hace muchos años, cuando estaba en los 16, 17 años, nos fuimos con unos amiguitos a hacer un cumpleaños mío. Nos fuimos primero para la cumbre. Y resulta que estaban en ferias, eso había mucha gente, a nosotros nos gustaba acampar. Ahora nos llevaron para un carro, y no la ponían en cualquier parte. Pero había muchas personas tomando y nosotros decíamos, no, aquí no fue. Y bajamos al otro pueblo que sigue Pavas. Listo, y para era peor. Pura gente también en las cantinas, bueno,
Y nos acordamos que cerca, a la salida para Restrepo, ahí había un lote. Pero en el lote, a unos metros más adelante, estaba el cementerio. El cementerio del pueblo, que queda sobre la carretera. Es ella, con Ancísar, un compañero, él nos decía, hermano, tengámosle miedo a los vivos, los muertos están descansando. Pues nos hemos ido para la parte como decir, como de jardín, y la entrada y ya usted veía las lápidas y todo. Entonces colocamos el carro, las motos, y hicimos así como un círculo, y en la mitad colocamos las carpas. Entonces con las luces de los carros, estuvimos bebiendo, comiendo, bueno, rico, nos acostamos a dormir. Y resulta que en esa acostada de dormir, yo comencé a escuchar en el pasto como pies, así. Entonces yo decía entre mí, yo no soy tan borracho para darme cuenta que están dándole ronda a las carpas. Entonces yo llegué y saqué un machete más grande que yo. Porque pues uno nunca imaginaba en carretera. Bueno. Cuando yo abro la cosa de la carpa y salgo, veo a César también con una linterna. Y me dice, Steven, ¿lo escuchaste? Y yo le dije, claro, no debe ser un perro. Un perro. Y llegamos y hicimos así por el barrio y no había pero absolutamente nada. Eso se quedó así terminó recién, oremos, démosle gracias a Dios y ya. Pues nos acostamos, al otro día amaneció, muchachos, vámonos para arriba, y nos fuimos para arriba que estaba cerca. Estaba haciendo un solazo y comenzó a caer granizo. Me acuerdo tanto que nosotros hicimos un sancocho y nos llevamos tapa. Nunca me voy a olvidar con Jorge, así todos con una toalla, colocándola para que no le cayera el granizo al sancocho y recibiendo los coscorrones, no, y escurría muy pesado otra toalla así. Los sancochos organizados pegaba. Sí. Bueno, nos pusimos a ver las fotos del día anterior. No, la verdad que en la noche se ven como unos destellos de luces así en todas las fotos. Y en una de esas encontramos como un cuerpo de una mujer con un vestido así blanco largo como de matrimonio y no alcanzaba a ver la cara. Ay, una vez estaba César, él también como que ha sido pues también de investigar de las cosas, y él nos decía que esos rayos de luces que veían a los lados de las fotos de nosotros eran como energías de por qué estaban invadiendo el espacio, la privacidad del descanso de ellos. Porque pronto llegamos a colocar el carro con música, a tomar, y a comer arroz chino, y a reír, y a joder. No, y adivinen qué, fuimos 2 veces más. Fuimos 2 veces más. Pero la primera vez nos pasó, ya la otra como que, son los de hace 8 días. Una vez yo estaba acampando, estaban mis papás, todos, pues el parche allá de nosotros, y cayó un aguacero, entonces nos acostamos temprano, pero ya habíamos tomado. Y llueva bastante, y en esas carpas cae durísimo. Sí, allá donde vivo. Y entonces ya todo, pues ya estaba callado, solamente se escuchaba la lluvia. Yo empecé a escuchar como que alguien venía caminando pero arrastrando algo. No sé si era arrastrando el pie o arrastrando un animal, algo así muerto. Pero cuando ya fui pasando cerca de la carpa, me cogió un escalofrío, no sé si era el miedo o qué cosa. Y sí, pasó por el lado, caminando y se va alejando otra vez. Como si hubiera estado arrastrando algo, un animal, no sé. Pero yo no salí del miedo, yo ahí dije, bueno, uno sabe que, o será que es que es un man que cazó un oso o algo así, pero se escuchaba bastante bien. Ya todos estaban dormidos. Resulta que la casa de nosotros, donde mi mamá, pues toda la vida, nací allá. Resulta que tú entras a la casa de mi mamá y vos ves acusando la sala, y él conecta con el comedor y la cocina. Y al lado derecho están las 2 piezas. Esa casa tuvo esa modificación para que se quedara más, así como esta. Pero resulta que en la mitad había un arco. Bueno, hay un arco que la construcción es vieja, era una pared para hacer otra pieza, entonces solamente queda más pequeño. Entonces en ese arco, yo creo que cuando yo tenía como 10 años, 11 años, mi mamá alquiló esa casa. Nos fuimos a vivir cerca, a una mucho más grande, pero mis amiguitos seguían los de ahí, los del pasaje.
Y bueno, entonces yo iba a jugar, y cada vez que pasaba por mi casa, pues uno siempre mira a ver quién hay, qué están haciendo. Pues resulta que en una de esas yo vi que en ese arco habían colocado un mantel grandísimo negro, porque la luz de allá entraba hasta el fondo, y aparte de eso, en toda la mitad hay como una claraboya, entonces entra el reflejo de la luz e ilumina también la parte como de atrás. Pero resulta que eso lo pusieron y todo eso, cuando mi mamá pasaron como 2 años, y yo me acuerdo que ella se enojó mucho y llegó de todo y despidió la casa. Esa gente, porque los vecinos ya les estaban diciendo que se estaban haciendo unas cosas feas en la casa, que sentían que habían, que tenían un poco de cosas como en otros idiomas, y que muchas veces escuchaban fuego, que prendían. Resulta que de ese arco hacia atrás hay una pieza, y la otra pieza está adelante, pero el ventanal ilumina la pieza, pero la de atrás es oscura. Entonces ya pasó eso, mamá llevó un cura, oraron, echaron agua bendita, pero nadie comenzó a dormir en la pieza, la de atrás. Y en la de adelante, que era la más grandecita, dormíamos los 3, papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y la pieza de atrás, la del reblujo, ¿no? Pues van a pasar los años, cuando llegué como a los 13, 14, yo con un pelo en los huevos, no es para, me voy para atrás, yo me dio toda la pieza de mi mamá y mi hermana. Y yo llegué y saqué todo eso, saqué todos esos reblujos. Llegué y saqué todos los reblujos y todo, y pasé en mi cama. Pero hasta que comencé a sentir cosas extrañas, pesadillas. Y en una de esas me dijeron, ¿usted cómo tiene la cama? Yo dije, pues yo la tengo toda la mitad, y la ventana, y la puerta me da hacia adelante, o sea, con los pies hacia adelante. Que no haga eso, que te van a asustar. Y yo llegué y dije, mentira. Pero una vez me comenzaron a asustar, y dentro de esos sustos o pesadillas que tuve, sentía que me estaban los brazos y los pies. Entonces ahí yo como, bueno, yo siempre vemos con las manos arriba así, pero antes dormía era así o así. Cuando en esa comencé a sentir, cuando en esas ya me asusté porque ya no me podía mover, y alcancé medio a abrir como los ojos así como y me alcancé a ver como brazos que me corrían los pies, y desde entonces dije, desde ya del susto mayor, pues me alcancé a soltar y me fui de mi mamá. Al otro día dije, no, yo tengo que dormir en la pieza porque ahí no, y ya todos los días oraba, y mi mamá me decía, no aprecies como marrano, como marrano, dele gracias a Dios, ore por la vida, por la salud, la comida, por todo lo bonito que tiene, y es que no pasa nada. Pues yo volteé la cama, nunca me la volví a poner así, me la coloqué sobre las paredes, y nunca más me pasó más nada, nunca. Pero tuviste algo cuando yo vi se los brazos, no, automáticamente, no, yo vi claritamente cuando vos estás acostado y vos miras así, y vos alcanzabas a ver el brazo que te tiene cogido en el pie y no te lo va a mover, el brazo no te lo deja mover. Entonces ya cuando yo vi eso, yo me asusté más, y de una cuando desperté, ese frío y ese silencio, me pasé cuando mi mamá me dijo que yo le pasé por eso, y de verdad, nunca me olvidé. Y ahí adelante dije, no, yo tengo que ir. Pero nunca más sentiste alguna presencia en la casa o algo así. No, nunca más. No. Una vez dormido, yo no sé, una vez yo estaba dormido, y eso fue una cosa rara, porque yo pienso que estaba dormido, porque yo empecé a escuchar un montón de voces, pero las escuchaba para todo a mi alrededor, como que me hablaban, me gritaban, y una cosa así fue, hasta que yo me desperté y dije, pero creo que estoy sintiendo, creo que quién me estaba hablando, pero o sea, voces y voces como hablando. No, hay sueños muy pesados, Una vez me dicen que eso es cuando uno se desdobla, que se le desdobla el alma, que usted se ve, usted sale de su cuerpo, usted ve su cuerpo, y una de esas también, que yo veía mi cuerpo que salía de mi casa y yo salía al pasaje. Cuando llegaba a la esquina escuchaba unos tiros y yo me acuerdo que yo me tiraba al piso, ¿ya? Pero yo veía que me tiraba al piso, y cuando pasaron las personas, es que me alcanzaban a disparar, y yo sentía los tiros como los quemones, y el susto pues ya uno se despierta, y es un choque bastante fuerte. Mi papá se sintió también en el apartamento que vivíamos. Él dice que cuando se quedó dormido, él le pasó a sentir que alguien se le acercaba, y entre más se acercaba, más frío se iba sintiendo el cuarto.
y esa persona sí lo tocó. Él no pudo despertarse, pero él sí lo tocó y sintió la mano fría y que respiraban ahí hasta que se fue. En estos días también, cuando fui a dejar a un amigo al aeropuerto, fue a las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Hace poquito, eso fue como 2 semanas. Fui a dejar al aeropuerto a las 3 de la mañana y me vine rápido. Cuando vine por la parte de acá que es oscura, pasando al zoológico, me causó demasiado miedo, sentía temor, no quería ni mirar los retrovisores, no quería mirar hacia atrás, es muy oscuro y sentí mucho miedo. Bueno, llegué acá, de una entré, me cepillé y me acosté. Y apenas me acosté, ¿Qué hora era? eran por ahí las 3:30, apenas me acosté boca abajo. Cuando caí en un sueño tan profundo que me vi yo mismo ahí acostado, sentí que alguien se me subió aquí en la nuca y yo pensé que era mi mascota, pero estaba la puerta cerrada. Yo intenté tocar a Brigitte y no me podía mover, ni gritar. ¿Brigitte estaba dormida? Brigitte estaba dormida. Yo la veía ahí al lado, yo la veía a ella ahí acostada. Entonces yo empecé a decir, es mi hija, seguro está gateando y se va a caer. Y yo intenté el desespero levantarme. Porque yo pensé, es mi hija, se va a caer. Y yo no me podía levantar ni mover. Hasta que un momento hice y mi hija se acostada y la puerta estaba cerrada porque Molly estaba afuera y empezó a sonar el celular, la cámara afuera. Sonó 3 veces que se activó. No, yo dije, yo no voy a mirar cámaras. Yo la miro el otro día. La cámara, el otro día la miré y se activó, pero no se veía nada. Mira que, hablando de cámaras, mira que yo una vez llegué a Centro de Comunicación del Prosur, sobre la Torre del Prosur, ¿te acuerdas? Mira, yo llegué a la Torre del Prosur y encontré a todos los de seguridad, ahorita, encontré a los de seguridad todos asustados, como a las 10:30 de la mañana, y yo digo, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué están como asustados de seguridad? Y me dicen, ven, te cuento algo. El de monitoreo, el que trasnochó de noche, el que hizo la ronda anoche, que en las cámaras, después de las 12 de la noche, estaba viendo las cámaras, repasando pues lo del día, ¿no? Cuando una mujer elegante, cogió un carro del mercado y comenzó a llenar el carro de la noche, y que andaba rato entaconada por todo el almacén. Y yo, ay, a esta hora, el almacén no se llama a las 9, ¿no? No, yo estaba en el almacén, por la 14 recogí hecho un poco al mercado, cuando digo, esta mira, ¿qué hace? Y él estaba solo, estaba asustando, esto es algo de demonio. Bueno, y llegó y como se bajó con el revólver en la mano, a buscarla, le dijo, madre, quedó para la bodega, bajó una grada y se le perdió. Entonces estaban viendo las cámaras y estaban revisando, y todo el mundo vio la mano ahí, pero no le veían la cara, la mirada por detrás. Una mujer muy elegante. En San Fernando, cuando yo trabajaba en San Fernando, en San Fernando han dicho la niña. Fui yo con una mercaderista, así por el segundo piso, y resulta que ella entró para el pasillo de la cocina y yo seguí para el dispensario. En el segundo piso, en entonces ya habíamos buscado un poco de convenio. Bueno, ahí estaba la luz apagada. Yo me acuerdo que yo entré hasta el dispensario, prendí la luz, estaba haciendo lo que estaba haciendo, y yo quedaba de frente mirando para la entrada del dispensario, y la chica entró para acá y todo. Cuando yo vi que la mercaderista salió, asustada, me dijo, ay, ¿y la niña? ¿Yo cuál niña? Yo, la niña me acaba de tumbar los papeles que debajo en la mesa. Y yo le digo, pues yo estaba acá y yo veo, porque es que yo estoy haciendo unos asientos altos y aquí queda el modular y yo veo quién pasa, quién entra, y nadie entró, nadie no reclamaron, nada. Cuando me dice, ay, no entré al baño, y cuando salí, escuché una risa y se tiraron los papeles que debajo en la mesa. Cuando ella como que ya se secó y salió, escuchó qué pasó. Cuando ella dijo, no, una niña, cuando me preguntaron, niña, yo no he visto a ninguna niña. No, en serio, no, por Dios. Y ahí sí se asustó. No, yo no vuelvo a subir por acá, eso solo. Y después ya escuchaba pesado. Eso pesaba. Yo soy por allá. En el pasillo. En el pasillo escuchaba pesado. Es que yo estaba en la acero, así empanada, ya me lo comí empanaditas, porque yo iba a... Mira que una de mis tías, a Ángela, ahí en la casa de mi abuela,
ella dormía en una habitación sola, ¿no? Entonces, ¿Quién? Ángela. Entonces dice que una vez ella siempre percibía pues presencias extrañas en la habitación, pero ella creía que era, pues, que ella como que estaba enloqueciendo, dice ella, ya sentía eso. Entonces resulta que ella estaba, mi hermana dice que ella todas las noches escuchaba que hablaban, que por ahí escuchaba por ahí 2, 3 personas que hablaban. Y entonces, bueno, entonces llegó y ella dijo, es que se le sentó algo feísimo al lado y ella dijo, ¿quién es? Le dijeron al oído, la calavera. Sí. Yo no era resentible. Y ella lo vio, es que era así, alguien como en un esqueleto, le dijo así, que era la calavera. No, porque él dijo la calavera, y ella no, pasa, gritando. Ella le contó la calavera de qué. Ella encima yo éramos invitados, ella que le dijo la calavera de tu madre, y yo no sé qué, es que llegó y dijo porque ya le habían dicho, porque es que no era la primera vez que ella escuchaba cosas ahí, ella siempre decía que debajo de la cama, o que debajo de así del piso ella escuchaba que hablaban, ella decía que ella siempre escuchaba. Entonces ella trató de decirle, a mi hermana le decían que cuando escuchara ruido, que cuando tocaran, o que cuando la tocaran a ella o algo, que preguntara que quién era y que si lo que le dijeran, que le dijera la calavera. Entonces mi hermana dijo eso, que cuando le dijeron la calavera, entonces que ella dijo la calavera de su madre. Y que entonces ya sintió que algo furió, que ella quedó como de que ella dice que yo creo que ella se privó porque ella cuando ya se despertó, que ya eran como las 4 de la mañana y que ya estaba fría, y que ella lo que primero que hizo fue salir corriendo para donde estaba durmiendo mi mamá y ellos, y ella dice que ella siempre escuchaba en esa pieza que la molestaban y todo, y hasta ahora en esa pieza hay personas que de pronto vienen y se quedan ahí. Pues ahorita en el momento no la están habitando nadie porque la tienen de como dice, habitación de chéchere y todo eso, pero en esa pieza siempre cuando se queda alguien o algo, siempre se en la casa de la abuela, en la casa de la abuela. Ah, ya estaba soltera, que ya no estaba casada. No. Yo tengo uno también que es chistoso pero miedoso a la vez. Nosotros en el barrio donde nosotros nos criamos teníamos un conocido que no le importaba nada. Él decía que no le importaba que lo asustaran ni nada, y era muy grosero. Y una vez llegó a la casa asustado, el muchacho pálido. Entonces le preguntamos qué había pasado. Y nos contó la historia cuando ya pudo hablar porque le dimos agua y todo eso. Resulta que él vivía solo y él siempre antes de acostarse, él oraba el Padre Nuestro y todo eso. Y cuando terminaba de orar, él es que decía, y el diablo que me meta el dedo al culo. Ajá, y él siempre es que decía eso cuando echaba la bendición. Y una noche, la verdad que entró el dedo. Y una noche de esas, que él hizo la oración, se echó la bendición y dijo esa palabra. Cuando él lo vio, él le dijeron, ¿por qué no se lo mete usted? Él salió corriendo y llegó a la casa del muchacho pálido. ¿Verdad? No. Pero mal le quitaron la virginidad. Y lo salió para ensayo. Salió a tiempo. Lo ensayó. No, sí, él era muy grosero y él era de las personas así. Alocado, era la juez, Sí. Yo quiero contar la historia de cuando nosotros en una casa, que nosotros le llamamos la casa de los fantasmas. Yo no sé, me hizo acordar Steven cuando habló acerca de las pesadillas. Ese lugar pasó por momentos de brujería y todo eso, ¿no? Y dicen que a través de las pesadillas lo empiezan a asustar a uno, y me imagino que después ya se van representando. Entonces, pero entonces nosotros encontramos una casa que queríamos rentar. La casa nos parecía muy bonita, necesitábamos tener donde parquear las motos y todo eso. Nosotros conseguimos esa casa en el barrio Acacias, Cali. Me acuerdo que en el primer momento que nosotros fuimos a hablar con la señora, mi papá
a mis hermanos y a mí nos pareció, a Pipe y a mí, mi hermano ya estaba casado, le pareció muy, gracias mami, nos pareció buena la casa, bonita, y pues adecuada para el tema del parqueo. Pero mi papá desde que llegó, mi papá ha sido un hombre muy espiritual y todo eso, desde que entró, yo sí noté que él no, sentía como cierto rechazo hacia la casa. Pero igual él por nosotros y todo eso, él aceptó. Nosotros entramos en esa casa y desde el primer día yo empecé a ver en la noche, normalmente era cuando se pasa una nueva casa, uno está todo que uy, que nueva lugar, que va a decorar y todo. Y yo era una que yo pues pasaba como a otra casa y yo ya el mismo que la habitación y todo, yo ese mismo día como que tiré todo ahí en la habitación y no quise arreglar nada, ¿por qué? No sé. Pero esa misma noche yo me acuerdo que vi como un animal grandote, era como esos 100 pies, pero era grandísimo. Y salía como así por la puerta de la habitación donde yo estaba arreglando unas cosas. A mí me pasó como curiosidad. Luego me fui para la puerta de atrás y salió otro animal. Y yo decía, pero ¿será que esta casa está invadida de esos animales o qué? Pues yo no estaba acostumbrada a ver esos animales así. En fin, esa noche nos acostamos y yo me acuerdo que lo primero que pasó fue que de un momento a otro yo sentí que a mí me hicieron así, 3 veces aquí en el oído. Y yo me levanté de una, pero fue clarito que me levantaron. Y yo me levanté de una, yo. Al otro día en la mañana le dije a mi papá, porque salía no me hiciste así. Me dice, yo para qué te voy a hacer eso así. Que ya es ahora, listo, pasó eso. Luego, bueno, fuimos a trabajar. Cuando nosotros volvimos, mi papá me dice que él llegó a la casa como a mediodía y fue a tomar algo de jugo o algo a la casa, y que cuando él abrió la nevera, estaba tomando jugo, estaba solo, sintió que algo como que le suspiró aquí en el oído. Entonces, ese era el primer día en la casa. Ya había pasado lo mío, listo. Entonces, pero yo en la mañana yo ya he hablado con mi papá acerca de esa vaca que es una morena. Bueno, entonces listo, eso ya era la segunda cosa. Entonces, esa noche nos acostamos a dormir, pero yo nunca quise dormir en mi cuarto. Yo le dije, papá, me puedo acostar hoy en tu cuarto, ya después arreglo este fin de semana a mí. Que yo no era así. Y nos acostamos los 3 en el cuarto de atrás. Cuando nos acostamos en el cuarto de atrás, Felipe fue el primero que empezó a tener un sueño. Felipe cuenta a mi hermano que él estaba acostado en una cama y que él sintió que entraba una mujer así fea. Sí, resulta que nos acostamos y yo sentí que mi hermana descansó y mi papá también. Y yo tenía la cabeza hacia la ventana y la ventana con el patio. Pero yo, una persona que yo me demoro mucho en quedarme dormido. Cuando yo estaba ahí, cuando yo pensé que empezó a escuchar que con 3 dedos hacían la ventana. ¿Pero estaba dormido o estaba? No, yo estaba despierto. Y hacían que como uñas, le hacían hacia a la ventana. Entonces yo me quedé quieto y yo toqué a mi papá y le dije, papá, que se despierta un momentico, es que yo estoy loco, le dije, pero estoy escuchando algo en la ventana y no miro la ventana ni nada. Entonces mi papá se quedó quieto como media hora, mi papá me dijo, no, mijo, no hay nada, ya voy a descansar. Papá, para el ratito, y papá me quedó roncando. Cuando mi papá empezó a roncar otra vez, sonaba otra vez como y tocaron la ventana como así. Bueno, yo cogí a mi papá, agaché mi cabeza y puse la almohada y me quedé dormido. Cuando resulta que yo entré en un sueño y en el sueño miré una persona, una manta negra pararse en la puerta de la pieza. Mira que me pongo hasta la puerta. Me da nervios, me hace eso. Algo que a mí me haya pasado así feo, pues. Resulta que entonces yo miro eso y yo veo a mi hermana ya acostada, a mi papá acá. Entonces yo sentí que me levanté y miré eso y yo le dije, mi mamá falleció. Dije, pero yo dije, mamá, ¿eres tú? Yo le dije, mamá, ¿eres tú? Le dije 2 veces, mamá, ¿eres tú? Cuando siento que esa cosa que no le veía la cara, suelta una risa
pero una risa feísima, feísima. Y intenta cargarme y sacarme de la habitación. Me quería sacar de la habitación. Ay, qué feo, ay, Sacarme de la habitación y yo empezaba a gritar durísimo, hermana, hermana, con una desesperación. Y no me escuchaban. Pero ese era sueño en ese momento. Sí, era Pero un no es un sueño sueño. vívido, porque él vivía todo cuando lo sacaron. No, espérate que te voy a contar lo más feo. Cuando despertaste, ¿dónde estabas? Cuando me desperté, no, o sea, sí, pero sigo contando, intentaba, y yo con los pies y con las manos, gracias a Dios, no me dejé sacar de esa habitación, y la persona se me reía, era una persona grande como un manto. Cuando yo desperté, levanté a mi papá, y resulta que yo no podía ni hablar, porque de los gritos que tuvo supuestamente en el sueño, no podía hablar. Y al otro día tenía una ruñetazo aquí en la espalda. Esa misma noche sucedieron más cosas que le sucedió a mi papá y a mi hermana. Bueno, entonces Felipe le pasó eso, pero Felipe no dijo nada, seguro para no inquietarnos, y con esas cosas. Pero entonces resulta que luego fui yo y luego fui yo, sí. Entonces, de un momento, bueno, él no dijo nada. Yo estaba dormida y yo me había hecho en una colchoneta al lado. Porque como no me había arreglado la habitación y todo eso, yo me había tirado en esa colchoneta. Cuando de un momento a otro también, yo empecé a sentir que una mujer se me arrimó. Qué feo, me atacaron bien feo. Fue una mujer que se me arrimó y me cogió de los pies y me empezó a dar vueltas en esa colchoneta. Y yo sentía como me daba vuelta en el colchón. Y yo gritaba, y yo había dejado mis chanclas ahí al lado, y yo quería coger las chanclas y yo los veía, para despertarlos a ellos. Y yo no podía, porque uno no podía en ese momento te tienen privado. Y me daba vuelta y también como que se reían, Pero era una mujer también, o sea que era la misma. Y yo daba vuelta y yo pues ya sea como que cuando Felipe como que alcanzó a sentir, porque Felipe ya había pasado por eso y él escuchó cuando yo estaba y Pipe como que despertó. No, yo para decir, como yo tuve ese sueño, yo no logré quedarme dormido, yo como llorando, y ellos, es cuando empecé a sentir a mi hermana que empezó a hacer en la cama, moverse así y hacer. Entonces yo una dije, la está atacando a ella, yo salté de la cama y me hice al lado y la suavecito le decía, mami, Laurita, tranquila, aquí estoy yo, mami, tranquila, que aquí estoy yo, hasta que un momento ya que entonces yo le dije, mami, soy yo, soy su hermano, soy su hermano, tranquila, yo sentí lo mismo, tranquila. Claro, me quería hacer daño. También sacaste la pieza. Ahora, ¿qué pasó? Después de que atacó, o sea, Felipe, pues ahora fui yo. Yo también estoy acostado al lado de Pipe y Eso fue la misma noche. la misma noche. Hombre, cuando yo estoy acostado, estoy yo acostado cuando veo que yo estoy pendiente de mis hijos, yo que estoy despierto y estoy pendiente de mis dos hijos. Porque oiga, aquí hay algo malo, porque yo sentía, era una habitación así en el vidrio. Y no esto es experiencia del enemigo, aquí hay algo malo. Bueno, yo estaba despierto, yo tuve una pesadilla. ¿Cómo es que yo veo que Laura sale de la pieza, se sale de la pieza, y por un pasillo donde tenemos las cajas de ropa todavía con los ganchos de ropa que no hemos armado? Cuando Laura salía así, y le pone así de espalda, yo me voy a entrar. Y ella, venga, ¿por qué sale? Venga, venga para acá. Y no me miraba. Y yo, Laura, venga. Y yo como un gancho de ropa, le digo, este no es Laura, no, hombre. Y le mando a pegar, y yo así, yo me caigo así, y yo te susto, pero cuando me voy a la pieza, voy a yo hasta acostado en una colchoneta y Felipe acostado en la cama, y tengo a Laura. Pues mire, a raíz de eso, nosotros estábamos pálidos, nosotros amanecimos pálidos, ¿no? Y Laura me miraba en el espejo del baño, papá, él fue, papá, venga, mira en el espejo, él estaba el pelo así, Elisa, cabello de así, ¿no? Ahorita. Un día me pasó eso. Un día yo sentía en el baño como si alguien allá estuviera mirando. Entonces, me bañaba rápido y me sentía como que un magnetismo. Como yo he sido muy creyente, no, ¿cómo? Yo padre, como demás, ven, yo me fui al templete, a la parroquia, allá me conocieron los sacerdotes, y yo le conté a esos sacerdotes, ¿no? Y el padre me pasa esto y lo otro, me dijo, papi, entre en esa casa, no hay en esa casa, y para lo de casa.
Mientras tanto, ya esta agua bendita, me dio aceite, unja las puertas con aceite, con óleo santo, las puertas, echa el agua bendita y ya me le dan esa música. Resulta que yo me puse ahí igual, una señora arriba, una de las dueñas vivía arriba sola, ¿no? Y esa señora, cuando llegaba al mediodía, una tarde, llegaba solo, que yo estaba trabajando, yo llegaba al mediodía a descansar y no pude descansar porque yo me acosté en la cama y ella me estaba mirando arriba. La señora ahí arriba, me miraba así, mirando por la así, esta vieja me tenía sola. Y ella me llamó, yo iba a usar un martillo, y se acuerda que ella le dije, mira, quédese aquí, usted me cayó muy bien, yo no sé, esta señora, yo tengo como algo que hago, me dice que no. Y servía en la iglesia, era servidora ahí en la parroquia, era servidora, tenía cuadro, era misericordia. Yo no sabía que esa gente puede servir en la iglesia, y el demonio también va a la iglesia. Y esta señora, yo no me acuerdo, me dijo una cantidad de cosas más feas. Yo salí volando acá, yo ¿Qué cosas te dijo? no, pues cosas como cosas astrales, de ciencia, de cosas de, que yo no creo en eso, ¿sí me entiendes? Como cosas de magia, estaba viviendo un construye, y el bendito sea Dios, señora, muchas gracias, ya les doy gatillo. Entonces, yo me puse a igual por la cuadra, porque me ayudó, señora vecina, venga, aquí vive una casa y cuénteme quién vive ahí. Me dijo, no, venga, una que estaba barriendo, me puede seguir. Digo, no, vecino, usted pasó a casa. Ahí había un señor, ahí que siempre se ocupó ahí, tiene unos casinos en el centro, juegos de azar. Juegos de azar, cosas de mundo. Que uno juego de azar, y él interpretaba una muñeca. Era una muñeca así grande, una muñeca. Y él le ora a esa muñeca allá adentro. Era así, le dije, no, pues esto es santería. Santería. ¿Cómo? Y él una vez se fue y llegaron 3 tipos armados, y cogieron a la esposa, la metieron en la pieza allá atrás. ¡Ay, en la pieza de atrás! Ahora estábamos durmiendo nosotros. Cogieron a la niña y querían matar a la niña. Porque ella tiene una caja fuerte del casino de la plata y querían esa plata. Si no, mataban a la niña. Y a la mujer le pegaron, le estrujaron, casi se violan, no sé, bueno. Eso fue feo, en una pieza de atrás. Me contó la vecina, no, Dios mío, por esto estás contaminado, esto es muy feo. Estábamos durmiendo. Entonces una vez, viendo que hay en la cocina, recuerda que con un cupido, hay como una figura de cupido, un angelito así, y un ángel así, como yo llegué a ese cupido, un día de que todo temprano, íbamos a ir a la casa, en la única casa, y me iba para allá, y una tarde, yo llegué, y ese cupido, ese angelito es como oscuro, un cuarto, ¿no? Cuarto de televisión. Yo llegué, y como me tocaba el cupido con la mano, cerré los ojos. Yo cerré los ojos y comencé a orar. Le dije yo, Dios mío, muéstrame que en esta casa hay una casa. Yo sentía, muéstrame, Señor, muéstrame. Yo tocaba el cupido así con la mano y yo sentía como que tocaba, en realidad, tocara como si fueran unas dagas. ¿Sí me entiendes? Yo comencé a tener así. Yo cogí agua bendita y le eché a esa figura de ese ángel de cupido. Y dije, no, esto es que está que regalarla. Yo no quiero estar a mis hijos, ni mucho menos, no voy a asustar. Pero eso de noche, hermano. Pero vea, ¿qué pasó? Padre, le dije yo, padre, está pasando los viernes. Mi Eduardito, mi loca de Huila, Eduardo, usted sabe qué pasa un viernes, ¿no? ¿Qué pasa un viernes? Padre, pues yo sé que un viernes sucedió la pasión de Cristo. Esa no tiene la pasión de Cristo, porque no hay cruz, si no hay pasión, no hay muerte, no hay resurrección. Los viernes atacan a los espíritus de las casas cuando hacen de santería. Una casa sucia, esta casa hay que ir a limpiar, ¿no? Pero esa casa no para tanto limpiar, ir a limpiar, está contaminada. No es que tú te vayas de la casa, entregues esa casa, pero era la casa. ¿Y cómo ya está esa casa? Y no, pues mi hija y mi hijo la vieron de noche y se enamoraron de la casa. Y tú la viste, le decía, yo la vi, padre. Era una casa muy encantadora, una fachada muy bonita, ¿no? ¿Sí? Era una casa muy bonita, padre. La fachada muy bonita. Pero por dentro, cuando yo entré, sentí muy fría. Sentí muy fría por dentro. Entonces, yo sentí que yo llegué a la pieza de atrás, sentí muy frío. Los dueños de la casa le estaban pintando atrás. Era como la base, ¿no? Yo me vi para atrás. Yo me vi así, ¿no?
cuando era noches, dice la llora, buenas noches. Digo, yo soy el papá de Laura. Ah, ¿usted queda a tomar la casa? Le digo, sí, yo solo tengo la plata. Te digo yo, esta pieza está muy bonita. Yo voy a mirar acá atrás, en la pieza que me asustaba. Me encantó esa pieza. Por aquí era para el patio. Sí, así es que aquí me cago en nadie en la casa y todo, toda la cuestión. Y esa pieza yo escogí para dormir. Yo solo. Pero como yo no puedo ver su habitación, una casa grande, 300 habitaciones, tenía al lado mío. Pues eso es lo que pasó. Sí, ahí se sentía mucho, para resumir esta historia, se sentía mucho escalofrío, sobre todo cuando estaba el ángel que dice mi papá, uno pasaba por ahí y inmediatamente le daba una piel de gallina. O sea, se sentía que había una presencia muy fuerte. Realmente, yo cuando empezó a suceder esas cosas, una vez vimos una hormiga, ¿cierto, Pepe? La hormiga era grandísima, por no exagerarle, era como así, una hormiga dentro de una casa así. Eso ya era algo de pronto que tiene que ver con santería o con cosas así. Y todas esas cosas nos llevaban a pensar a nosotros que lo que me pasó con el cabello fue un día que yo iba a salir a hacer deporte y estaba con una amiga. Y yo me fui, espérate, yo me cepillo. Cuando yo me iba a cepillar, cuando yo empecé a sentir, yo tenía una colita así. Y eso se me empezó a parar así. Y cuando yo me miré al espejo, la llamé a ella. Yo le dije, vení, Ana, mírame. Cuando ella me miró, marica, ya yo corriendo. Dijo, vámonos de aquí, nos fuimos dejando todo encendido. Nosotros, dijo, bien, yo ya no quiero vivir allá, porque yo ya salía de trabajar y yo me iba como boba por ahí caminando, el rango de Penasco, y yo me iba caminando para matar tiempo, porque decía, yo no llego primero a tu casa. Hasta que yo un día le dije a mi papá, creo que fue ese día que me paró el pelo, y le dije, papá, yo ya no quiero volver allá, ya no más, y como habíamos pagado contrato y todo eso, pues lo podíamos perder y todo. Y yo le dije, no me importa que lo perdamos. Depósito, ¿no? Depósito, sí, no importa que lo perdamos, pero vámonos de ahí. Y llorando le pedía yo al Señor y todo eso, y gracias a Dios nos salió un apartamento cerca. Sucedían muchas cosas. Me acuerdo que un día nos acostamos con mi papá y Pipe, y ¿sabes qué nos tocó hacer? Sacar los colchones de esa habitación, porque ya no queríamos dormir ahí. Y nosotros esos días que estuvimos en esa casa, dormimos con los colchones en el piso, en toda la mitad de la sala. Colocábamos como una imagen así, como que diera hacia atrás, para que nos protegiera y todo eso, pues la fe en ese tiempo y todo eso. Y ¿qué pasaba? Que hubo un momento en que nosotros teníamos que cuidarnos el sueño. Y mi papá, pues como toda gallinita que cuida sus pollitos, ¿no? Él trataba de cuidar el sueño a los dos. Y luego él y yo le cuidamos el sueño a Pipe, que era el menor, para que él pudiera dormir tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Por la noche, no, Cristian estaba casado. Pero cuando nos atacaban era por la noche. Pero les cuento, muchachos, que eso se sentía, por no exagerar, eso se sentía tan, ¿cómo se dice? Tan claro. Sentía como si usted sintiera como si le fuera, como si lo sintiera. Entonces quiere proteger a su pero ya y creo que la señora sabía. Era con lo que yo sabía. En ese momento, papi, yo terminé acá y ya para que. En ese momento que estábamos durmiendo ahí en los colchones, curándole el sueño a Felipe, ¿qué pasa? El mal ataca por los sueños. Por aquí te debilita. ¿Por qué? Porque al cual más que iba a la casa, mi amiga la que iba a la casa, ella llegaba y se sentaba con aquí como están, y de un momento a otro dormía. Y ella decía, yo no entiendo por qué y le daban pesadillas. Y dice, marica, ¿por qué me dan pesadillas? Yo entiendo por qué me dan pesadillas. Y cuando nosotros tratábamos de dormir, yo me acuerdo que con Felipe le cuidamos el sueño a Felipe se acostaba así, y de un momento a otro se acostaba así. Y yo, papi, volteese que algo para soñarme. Y yo no dormía, yo tenía una hoja, eso parecía una sopanda. Yo iba a comprar algo así. Y yo volteaba, otra vez volteé yo para mirarlo a él, para cuidarle el sueño a él. Cuando otra vez Felipe volvió y pum. Y si nosotros quedábamos dormidos, colocábamos y empiezan los sueños horribles. O sea, nos atacaban por los sueños. Y aparte de eso, nosotros no vimos, yo no vi nada, pero la presencia era clara de que había algo totalmente. Un día estábamos orando, porque empezamos antes de acostarnos ahí, que la oración, que la novena, todos hacíamos porque teníamos mucho miedo. Cuando un día, era un viernes, cuando son que ¡pum! Y nosotros bien asustados. Cuando volteamos a mirar, ahí había como un policía acostado ahí, un policía acostado.
cuando pum sonó, era una pareja, y preciso en el momento que empezamos se cayó y la pelaje de raspo y se llenó de sangre. Me acuerdo que nos pedían agua que para limpiar, pero no nos interfirieron en la oración. Sí. Nos mataron y nosotros pues más susto nos dio porque era algo pesado. Era tarde, con las 12 de la noche. Era como las 12 de la noche. Era algo muy fuerte. Era demasiado fuerte, man. Y nosotros nos tocó Manden la foto de la carta para nunca pasar por la... No, yo tengo un videito que pasaba. ¿Y no sale nada? Y ahorita, No lo he mirado, no lo he analizado. cuando Tendría que fuimos meter la computadora en cosas. fuimos a los 15 días, ya la que fue con intrigada, ¿no? Y Felipe, se fueron y averiguaron a los que se pasaron, a los nuevos que pasaron, y ahora hizo amigos pues del que pasó la muchacha, la pareja, le tomó como así como el teléfono, mami, y estaban en conversación. Y resulta que la pareja tenía la mamá ahí, algo así, la mamá de la muchacha, ellos fueron de paseo, no sé, se fueron y dejaron a la mamá ahí. Cuando la mamá vino, le contó ahorita es que ha visto ella estaba en la cocina haciendo de comer, cuando llegó una niña, le habló así el vestido, fue malo. No fue la niña que le jaló. Sí, entonces fue la de nosotros. A nosotros no nos tocaron, sentimos, pero nunca lo. Bueno, los sueños sí nos quisieron hacer mucho, demasiado daño. Sí. Eso fue tan horrible porque hubo una noche cuando estábamos durmiendo en la sala que a mí, cuando yo me despertaba, tenía las manos aquí, intentando como ahogar. Y de un momento a otro que yo no aguanté más, y yo sacudí fuerzas y empecé por esa casa a buscar. Yo decía, bueno, si hay algo aparezca, pero quiero verlo, decía. Yo fui solo y mi papá me decía, no, mira, pero ya me fui yo a desafiarlo, si hay algo aparezca, pero no me aparecía nada. Y a casa era inmensa, casa era grande, y me fui hasta el patio y bueno, aquí hay. Ya nos desesperamos y empezamos a atacar. Pero era tan cagada que nosotros hacíamos bulla y eso en el segundo piso se escuchaba. La verdad. Ella sola, callada. Ay, una vez estábamos orando, estábamos orando cuando arriba pegaban un grito, ¿no? La llorada, ¿te acuerdas? Jesús, no sabemos, lo estamos orando así, estamos orando, las grabaciones que hacía la familia. Señora, ahí. Los cosas de la mano orando, con sus victorias de la Dios que nos salvara eso, cuando la llorada, Sí, pegaron un grito allá arriba. Con tanta presa. Ahí, señora, usted y nosotros estábamos un día orando en la sala cuando cuidamos a Pipe, que nos pusimos los dos a orar mientras que él dormía, que sentimos como que nos estábamos elevando. Sí. Los dos sentimos una elevación. Ay, señor. Es que era muy fuerte. Mira, eso es muy fuerte. A mí me tocó ser fuerte con mis hijos. Me tocó hacer mucha oración. Porque yo sentía que el enemigo se arrastraba. Que no hubiera aguantado. Yo sentía que se arrastraba. Y punto porque no sabíamos dónde irnos, mami. No, claro. Una abuelita. Sí. Uy, no. Yo no aguanto. Y tú no estabas, mi amor. Que también eran asustado a mí. También me hubieran sacudido. Bueno, pues tiene un besito, mi amor. ¿Te vas? Pues bueno, vamos por aquí entonces a finalizar estas historias. Nos alegró mucho haber compartido con toda la familia aquí en Cali. Sé que hay muchas más historias, pero lo dejamos para otro episodio. Le damos gracias a doña Jackie, a Vivi, a mi hermano Felipe, con mi esposo, a nuestra señorita Casarita, a mi padre, acá a los que no se ven detrás de cámaras, pero también Don Byron, Steven, y a los niños que nos acompañaron, y muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Recuerden, si tienen algún comentario sobre todas estas cosas que hicimos, todos son recibidos, y gracias y nos vemos nuevamente. Bye.